Bienvenidos al canal del programa de radio de la realidad oculta. Se ha creado precisamente pues para subir archivos de lo que hemos hablado en diferentes programas y conforme vayamos haciendo los programas también subirlos a este canal para todos aquellos que no podéis escucharlo en directo o no podéis porque estéis fuera de la localidad de Cieza, aquí en Murcia, pues podáis meteros en internet y también disfrutar de todos los programas que hacemos. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es vuestrarealidadoculta@gmail.com. Repito, vuestrarealidadoculta@gmail.com. Y ahí podéis contactar con nosotros directamente. Si queréis contactar con Mar, que es colaboradora del programa de la realidad oculta, hace una sección de espiritualidad, que es de despertar la mente, y sugerirnos todos los temas que queréis escuchar o aprender, o incluso vosotros, si habéis tenido alguna experiencia, contárnosla ahí en el programa sin ningún problema. Y además, si queréis que sea anónimo, será totalmente anónimo. Queremos ir poco a poco subiendo archivos de audio de los programas que hemos realizado anteriormente, de la primera, segunda y tercera temporada, y explicar un poco el tema que hemos tratado en ese programa y poner el audio de la persona en sí que hemos entrevistado. Para este primer programa he elegido un tema que creo que a muchos le ha despertado esa curiosidad, ¿no? Que es los amigos imaginarios o el sexto sentido de los niños. Es decir, ¿es verdad que los niños juegan con esos amigos imaginarios? ¿O realmente esos niños a corta edad tienen, digamos, esa perfección para poder ver el más allá? Sabemos que entre los 2 y 3 años de edad, los niños empiezan a tener o a crear un amigo imaginario. Su impureza e inocencia ante la contaminación de este mundo egoísta y materialista, pues los hace ser especiales. Los niños viven y disfrutan ese momento como único, al margen de cualquier preocupación. La ciencia y la psicología nos explica que es normal que entre los 2 y 7 años de edad el niño pues invente un amigo imaginario para jugar. Este puede ser un animal, un ser mitológico, un superhéroe o incluso niños de la misma edad que ellos. Todo esto es debido, pues según la psicología, a que en esas edades el pensamiento y la consciencia no es totalmente racional y suelen mezclar la realidad con la ficción. A los 7 u 8 años todo esto desaparece porque el pensamiento ya es más racional, es decir, ya, digamos, entre comillas, la mente está más contaminada al mundo que le rodea. Y es muy curioso que niños de distintas razas y culturas tengan ese amigo imaginario, ¿no? Y jueguen con ellos. Es como si ya viniésemos a este mundo pues programado de alguna manera con un chip que en un momento dado de nuestra infancia se tiene que activar. Normalmente les tienden a poner nombres que suelen oír en su entorno familiar, ¿no? En su entorno de amigos o de colegio, o de algún dibujo que ven por televisión. A estos amigos imaginarios los niños solo los hacen presente cuando están solos jugando en alguna sala o en su habitación, y normalmente son los primogénitos, entre comillas, los que más amigos imaginarios, digamos, se inventan, o creemos que se inventan, porque al ser primerizo, la psicología en este campo nos explica que como están solos, no tienen ningún hermano, ni mayor ni menor, pues a veces en casa, cuando no están con los amigos, pues tienen la necesidad de estar jugando con alguien o la necesidad de inventarse algo o alguien para poder entretenerse y, digamos, de alguna manera tapar esa soledad que, entre comillas, suelen tener. Todos los que somos padres o los que tenéis niños en el entorno familiar, en alguna que otra ocasión los hemos visto hablar y jugar con alguien imaginario. Pero la pregunta es, ¿y si en algunas ocasiones no son amigos imaginarios? ¿Y si hay niños con ese sexto sentido que tiene la capacidad de poder ver más allá y poder ver lo que los adultos no vemos? Pues estas preguntas nos las seguimos haciendo día a día, y muchos padres tienen ese temor. A ver, mi hijo es que lo está pasando mal, se siente solo, o es que realmente tiene ese amigo imaginario. Cuando hicimos el programa
sexto sentido, amigos imaginarios, nos llegaron 2 casos relacionados con niños. Además, casos muy, muy curiosos. Este es el primer caso que nos vino. Fue relacionado a un niño que supuestamente tenía ese poder para ver el más allá. La madre se entrevistó personalmente conmigo, ya que no quería ni salir en el programa ni que nadie supiera su identidad, y como he dicho, pues la respetamos. Y me contó que su hijo, un niño de 10 años aproximadamente, veía a alguien en una antigua casa que alquilaron. Claro, esto me llamó la atención porque normalmente digo, no quiero decir que sea siempre, cuando los niños tienen ese amigo imaginario o supuestamente ven, es comprendido entre los 2 y 8 años de edad, ¿no? A partir de los 9, 10, pues va desapareciendo. Pero este niño, al principio la madre no le da mucha importancia, ¿no? Cada vez que su hijo decía que veía a un señor por la casa, creía que era propia sugestión del niño por la casa antigua donde estaban habitando, y además desconocida, ya que hacía muy poco tiempo que se habían mudado. Pues hasta que un día todo esto cambió. La madre empezó a cambiar esa percepción que tenía, ¿no? De que podría ser, entre comillas, una sugestión del niño o una forma de llamar la atención. Porque los fenómenos paranormales empezaron a manifestarse. La madre me contaba que oía ruidos, oía golpes, de repente notaba bajadas de temperatura, de esas repentinas, también de una habitación a otra la temperatura variaba en muchísimos grados. Ella contaba que en alguna habitación el ambiente era cálido o más bien caluroso, y cuando cambiaba de distancia dentro de la casa pues era totalmente frío, era como si la temperatura hubiese bajado de golpe y hubiese un aire acondicionado encendido. También notó que estas repentinas bajadas de temperatura también se producían cuando el niño decía que veía a ese señor, que se sentía observado, ¿no?, por ese señor. Claro, todo esto ella ya fue ligando y vio que cuando ese niño, su hijo, describía esto, ella empezó también a sentirse de alguna manera pues observada, ¿no?, en cada momento. Al principio volvió a creer que pudo ser sugestión suya, de que estuviese ya ella también pues un poco sugestionada por todo lo que le estaba contando el niño, esos cambios de temperatura y demás. El niño describía este ente o este espíritu, como queramos llamarlo, como un señor alto, vestido de negro, pero nunca podía ver el rostro. El hijo siempre dormía con ella en la misma habitación, ¿no? Al principio creía que era porque era un ambiente nuevo, una casa nueva, y el niño pues se sentía un poco, desorientado, pero no, se dio cuenta de que el niño empezó a dormir con ella debido al miedo que tenía de quedarse solo, ya que las primeras veces sí dormía, pero después ya era pánico lo que tenía el niño para poder conciliar el sueño en su habitación solo. En algunas ocasiones, en los que estaban acostados, me contaba ella, el niño le decía: mamá, está enfrente de nosotros y nos está mirando. Claro, imaginaros la cara y la sensación de la madre, ¿no?, en esos momentos, cómo se siente. Otra de las noches, esta chica notó la bajada de temperatura en la habitación, una bajada de golpe que no podía darle explicación. Y para no sugestionar más al niño, ella pensó que esa bajada de temperatura podía ir relacionada con algo que estaba ocurriendo. Inmediatamente pues estaba de alguna manera en alerta a ver si el niño le contaba algo, pero ella no le dijo nada al niño para no sugestionarlo más y que no se condicionara ese ambiente de miedo y ella creyese realmente que había alguien, ¿no? Pero notó cómo alguien empezó a acostarse a su lado, o sea, se acostaba lentamente al lado de la cama. Imaginaos la madre, la cara de terror, y ya os podéis imaginar, ¿no?, como me lo estaba contando. Yo cuando me lo estaba contando pues también se me erizaron un poco los pelos, ¿no?, porque realmente es que parecía que estaba reviviendo ese momento. Ella decía que notó la bajada de temperatura y a continuación empezó a notar como alguien se acostaba a su lado. Seguía en silencio, no quería decirle nada al niño para no meterle más miedo y que el niño no empezara pues a gritar, ¿no? Pero en ese mismo instante el niño volvió la cabeza y empezó a gritar abrazando fuertemente a su madre: mamá, está acostado en la cama, girado y mirándote. Esta chica ahí pudo verificar de que realmente todo lo que estaba ocurriendo era cierto, no era ni sugestión de su hijo ni
ni sugestión de ella, ¿no? Sino que algo estaba ocurriendo. También nos comentó en muchas ocasiones que cuando estaba sentada en el salón viendo la televisión, notaba como que alguien le echaba el aliento, un aliento húmedo, un aliento frío, como si alguien estuviese como con una máquina, ¿no? de vapor frío, según lo describía ella. En alguna otra que ocasión, cuando iba a visitar a la madre de ella, la abuela del niño, decía que también lo había visto de vez en cuando allí, que era como si lo siguiese. Todo aquello, la madre empezó a darle vueltas y a decir, de aquí hay que salir. Al poco tiempo encontraron otro lugar para vivir, en este caso un piso, se mudaron de casa y los fenómenos automáticamente desaparecieron. Podemos ver que este es un caso de un niño que supuestamente puede tener, entre comillas, pues digamos, ese sexto sentido para poder ver más allá, ¿no? Nos recuerda la película El sexto sentido. Pero bueno, pueden haber niños así. Algunas veces sabemos que es propia sugestión del niño y otras veces, pues como estamos viendo en este caso, la cosa parecía real. El segundo caso estaba relacionado con amigos imaginarios. Un día, hablando con una conocida sobre el programa y los casos paranormales, ya que su familia y la mía mantenían, digamos, nuestras hijas mantenían pues una buena relación, me contó de que su hija mayor, cuando era niña, jugaba con una amiga imaginaria. Además, esta chica es muy creyente de todos estos temas, ¿no? Y cuando me contó por encima el caso, me llamó la atención muchas cosas de las que me contó y vi claramente de que no podría tratarse solo de un caso normal de amigos imaginarios, ya que esa amiga imaginaria de la niña, pues de alguna manera empezó a formar parte del entorno familiar, no ya solo en la habitación con la niña para jugar, sino empezó a formar parte de la familia. Le dije que sin duda tenía que contarnos esta historia, tenía que contarme porque había muchas cosas que no me cuadraban y ella me decía, no te preocupes porque hay mucho más y te vas a sorprender. Y así fue. Pero esta chica yo no pude entrevistarla porque por falta de tiempo y porque también estaba entrevistándome con otra persona. A esta chica la entrevistó Lucía, a quien le contó todo lo que había ocurrido. Yo solo sabía algo por encima de este tema y cuando escuché la entrevista, porque Lucía se entrevistó con ella, lo grabó, y cuando escuché la entrevista, os aseguro que me quedé muy impresionado, haciéndome la misma pregunta. ¿Amiga imaginaria? ¿O realmente sexto sentido de los niños? Porque aquí ya no estamos hablando de algo de terror, estamos hablando, como en el caso anterior, de que ven, digamos, a difuntos o a entes. Aquí estamos hablando de una niña que está jugando con otra niña y que digamos, de alguna manera la ha insertado dentro de su familia, como si fuese una más de la familia. La historia realmente creo que a vosotros os va a sorprender y a lo mejor algunos os vais a sentir identificados con esta historia, segurísimo. Lo que contó es que desde el primer momento lo vio como algo normal en los niños de su edad, ¿no? Tienden a inventarse a alguien para jugar, pero que poco a poco se convirtió en una especie de obsesión para la niña, o al menos es lo que creyó al principio. La madre no le dio importancia, la madre creía que era pues algo cotidiano de lo normal, ¿no? Incluso, no sé, le seguía el juego de alguna manera. Pero poco a poco todo esto se convirtió en una especie de obsesión para la niña, como he contado. Esa es vuestra amiga imaginaria, la acompañaba en cada momento por toda la casa, formando parte de todas las tareas cotidianas que hacía esa niña. Cuando iban a comer, su hija le decía que le pusiera el plato a esta supuesta amiga, a la cual le llamaba allá. A la hora de la ducha también tenía que hacer como que enjabonaba a la amiga imaginaria que estaba dentro de la ducha. Cuando iban a dormir tenía que leer un cuento y precisamente tenía que leer el cuento, la madre tenía que leerle el cuento que la amiga, la supuesta amiga imaginaria, le había dicho a su hija que quería escuchar. A la hora de taparla para dormir, pues tenía que hacer, supuestamente la hija, tapar
tapara también a su amiga imaginaria. Ella nos contaba, es que para dormir tenía que tapar a las dos, porque si no se enfadaban las dos, tanto la hija como la amiga imaginaria. Todas tenía que actuar como si tuviera una hija más, hasta el punto en que en algunas ocasiones creía que tenía 2 hijas. O sea, ella misma llegó a un punto en que dijo, bueno, yo es que creo que tengo 2 hijas. La madre, es normal, preocupada por todos los actos de su hija, pues decidió consultar el caso a un psicólogo. Le dijo que eso era totalmente normal, porque su hija se podría sentir sola, que es lo que hemos estado comentando al principio. Cosa que ella dudó en todo momento, ya que la niña, pues vale, se podía sentir sola en momentos determinados del día, ¿no? Pero la mayor parte del día la niña se relacionaba mucho con sus primos, con sus amigos dentro del núcleo familiar, en fin, diversidad de niños. Podía sentirse sola en un momento dado por la noche, como ella nos explicaba. No contenta con esa explicación que le dio el psicólogo, y en un acto de desesperación, tras ver un dibujo de la niña donde dibujó a la amiga imaginaria sin brazos al lado de la familia, aquello ya fue lo que hizo a esta chica despertar y decir, aquí hay algo más. Decidió ir a una mujer, una supuesta vidente, que esta, cual sin conocerla de nada, pues le dijo primero muchas cosas de su vida, ¿no? Su vida personal, y después le dijo lo que la niña realmente estaba viendo. Esta accedió a ir a su casa, y a raíz de esa visita los fenómenos cesaron y la supuesta niña, que luego veremos, encontró la luz. Claro, otro de los términos que a la madre le sorprendió mucho es cuando la niña hablaba de encontró la luz, ya vienen a por ella y tiene que marcharse. Os invito a que no os perdáis la entrevista que vamos a poner a continuación, porque vamos a saber el por qué no tenía brazos, el porqué del nombre y sobre todo por qué cedieron los fenómenos paranormales. Lucía, coméntanos qué es lo que nos dijo esta invitada. Pues sí, Coloma, me entrevisté con esta chica. Hay que tener en cuenta que esta historia pues tuvo lugar hace unos 22 años. Y cierto es que todos los fenómenos que se han ido percatando pues han sido desde temprana edad de la niña, incluso desde que estaba en la cuna. La madre ya notaba como habían ciertos actos pues que un bebé no podía causar, como es el caso que nos cuenta en este fragmento nuestra invitada. Cuando era pequeña, que yo notaba que le ponía el chupete por la noche o por el día, a la hora que fuera, y como que si fuese que lo sacaba afuera, pero lo lanzaba pero lejos, a lo mejor fuera de la habitación, porque yo la tenía en una habitación así que está cerca del pasillo y me lo encontraba el chupete por el pasillo. Y yo en un principio pensé, pues quizás sea que se le engancha así en el bracito o algo y lo lanza sin querer con la mano. Pero es que ya llega y dices, pues es que por mucho que lance un crío recién nacido o de unos pocos meses, que apenas se tiene movimiento, digo que veo exagerado la forma de la longitud que lo lanza, vamos. Me parece que es, entre comillas, imposible que lo mande un bebé. Y yo, como la verdad, mi abuelo, cuando era niña, nunca quería que llevara chupete, pues me dio por pensar que quizás era su presencia el que le quitaba el chupete. Lo que hemos escuchado es que desde ya la cuna empezó a notar la madre como que el chupete se lo quitaba. Claro, un niño en la cuna el chupete no lo puede lanzar. Lo máximo que puedo hacer es quitárselo de la boca y dejarlo al lado, o incluso caerse de la cuna por el movimiento del niño. Esto, ¿la madre notó alguna presencia o notó algo extraño o simplemente le pasaba con esa hija? Pues sí, la madre me comentó de que en principio, como hemos escuchado, pues se pensaba que era la presencia de su abuelo, quien no permitía pues que su nieta tuviera el chupete puesto. Pero como iremos viendo a lo largo del programa, a lo largo de la entrevista que tuve con esta chica, parece ser que la figura del abuelo acaba ahí. Parece ser que a partir de ahí empiezan a sentirse nuevas presencias que no son el abuelo, como comenta. Yo en un principio solamente solo notaba a ella, no notaba nada en sí más, porque yo siempre he notado mejor algunas cosas, pero en este caso yo no notaba nada más, porque como ella cuando era niña fue muy precoz al empezar a hablar,
Y entonces, conforme empezó a hablar, pues yo la notaba que hablaba bastante rato, como si tuviese una compañía, una presencia o algo. Y yo, en un principio, sí pensé que era algún amigo imaginario y no le di mayor importancia en esos momentos. ¿Tú llegaste a preguntarle si notaba ella algo extraño? Al principio no. Al principio, pues, lo básico, digámoslo así, tampoco le dio mucha importancia. No eran cosas que fueran ocurriendo todos los días. Pero sí que es verdad que desde que la niña ya empezó con los 2 años aproximadamente, ella sí empezó a ser consciente de que algo estaba pasando en casa. La cosa ya se fue aumentando porque cada vez era más y todos los días, y hasta el punto que me decía: mamá, tápala, mamá, dame una muñeca también para allá, que ya le llamaba allá. O mamá, ten cuidado, no te sientes ahí, que ella está ahí sentada. ¿Le vas a poner la comida allá? Mamá, échale también champú allá. O sea, en cualquier momento, en la del baño, la tenía constantemente presente, a todo rato. Bueno, pues hemos escuchado lo típico de todos los padres cuando tenemos niños que son bebés. Al principio pues no le damos importancia. Creemos que cuando vemos a nuestro hijo o nuestra hija hablar solo y jugando, pues es el típico amigo imaginario que todos hemos tenido de niño y que en alguna ocasión pues nos han contado nuestras madres que hablaban. Pues sí, Coloma, pero la cosa no acaba ahí. Esta niña ya empezó a hablar demasiado de su amiga imaginaria, hasta tal punto que la madre nos comenta que ella ya no sentía como que tuviera una niña. Ella sentía como que tenía 2 niñas a las cuales tenía que darles de comer, tenía que bañarlas, tenía que leerles para ir a la cama. Entonces, claro, ahí viene, como me dijo a mí esta chica, ahí viene su sorpresa. Un niño que tiene un amigo imaginario, como bien dicen los psicólogos, es para jugar, no es para hacer vida cotidiana. Entonces, la verdad es que se metió mucho en la vida de esta chica. Y lo sorprendente es, como me decía, que cuando salían de casa, cuando iban al parque, cuando iban a casa de sus amiguitos, esa niña allá desaparecía, no existía. La niña no mediaba palabra para nombrar a su amigo imaginario. Era simplemente a la hora de cruzar la puerta. Sí que noté que si íbamos fuera de casa, en ningún otro lugar, nunca la nombró. Ella era salir de casa y la dejaba como en casa, vamos, era solamente en casa la presencia. Y si alguna vez le comenté fuera de la casa, se quedaba así como mirándome, como diciendo: ¿qué es esta mujer? Como un poco extraña. Que eso también me parece muy curioso, porque digo, si ya lo sabe, porque fuera de la casa no la nombra o no. Si fuera tan normal, yo lo pienso que debería ser a toda hora, ¿no? O en cualquier lugar. Cuando los niños nombran a su amigo imaginario, cuando salen de casa, en algunas ocasiones suelen llevárselo. O sea, suelen estar en casa de otros familiares o en casa de otros amigos, incluso en el parque, y te comentan de que están jugando con su amiguito ese que tienen imaginario, su amiguito. Para ellos no lo llaman imaginarios, pero nosotros sabemos o creemos que son los amigos imaginarios. Claro, en esta ocasión ella decía que cuando salía de casa la niña ya no hablaba con ella. E incluso le llegué a preguntar, más adelante lo escucharemos, que si a la hora de cuando iban sus amiguitos o sus primos iban a su casa a jugar con esta niña, si esta niña mencionaba a allá. ¿Sabes, Coloma? Pues que los niños a la hora de jugar suelen presentarse. Nada. Ella, que recuerde, su niña no le mencionaba palabra ninguna ni a sus primos. Lo más sorprendente que me comenta esta chica es que al principio pues no le seguía, vamos a llamarlo juego, por llamarlo de alguna manera. Al principio no se lo seguía, pero claro, su hija se enfadaba. Su hija se enfadaba porque su amiga imaginaria le estaba pidiendo que su mami la arropara, que su mami le leyera un cuento. Entonces, claro, aquí voy a hacer una pincelada. Como nos comenta esta chica, pasó de ser un juego a ser real. Para que mi hija no se enfadara, pues conseguirle un poco, entre comillas, el juego. Porque a lo mejor me decía: lleva cuidado que no la vas a pisar. Y yo hacía como que pasaba rodeando por no pisarla, vamos. Me daba un muñeco. Y yo le decía: Ana, duérmete. No, que me des un muñeco. Y yo pues ya digo, le voy a dar un muñeco, si no se me va a dormir. Porque yo, es verdad, como no notaba nada, pues yo pensaba quizás es que se sienta un pelín sola o
Y siempre, como a lo mejor lo había hablado con otras personas, pues yo decía, pues quizás lo que le pase es que se siente un poco sola y quiere una compañía de alguien. Y en este caso quiero decir que mi hija no es una persona que se ha sentido sola, porque ella siempre ha estado muy arropada con la familia, han habido niños pequeños alrededor nuestro, o sea que sola no pienso en ningún momento. Pues lo que estábamos hablando antes, los padres normalmente, y lo que nos aconseja la psicología en este caso, es que le sigamos el juego a los niños para que los niños no se sientan solos, no se sientan desplazados o bichos raros, por así decirlo. Pero claro, he notado la preocupación de la madre, que llegó a un punto de decir, bueno, pues para que no se enfade, voy a seguirle el juego porque aquí ya algo no es normal. Y es lógico, yo me pongo en el lugar de ella y lo más normal es pensar, pues algo está ocurriendo, que sí puedes tener un amigo imaginario, pero hasta el punto ya de formar parte de la vida cotidiana de esa niña y formar parte de la niña y enfadarse cuando no le sigues tú el juego o cuando no te comportas como si hubiese alguien más, como ella lo ve, pues la verdad es que es preocupante. ¿A los demás niños Lucía se lo comentaba o simplemente jugaba con ella? Bueno, como he comentado anteriormente, la madre me comenta de que ella no tiene ninguna constancia de que se lo comentara a sus primos o a sus amiguitos ahí en casa. La niña, digamos, que lo llevaba en secreto. Nadie sabía de la presencia de allá, como ella le llamaba. Vamos a ver, yo hasta donde yo sé, nunca la vi hablar con nadie del tema, jamás. Además era un caso más bien de la casa, y si a lo mejor venían mis vecinas mismo, algún amigo de ella, yo no la notaba que hablara con esta niña, no sé. A lo mejor lo hacía y no me di cuenta. Pero que, o sea, que yo la veía a ella, que era como su secreto, se puede decir, para mí, lo que yo he notado. No sé si a lo mejor lo ha hecho y yo no me he dado cuenta, también puede ser. Como un secreto ha descrito la madre que lo tenía la niña. Claro, para la niña era real, esa amiga que tenía era real. La verdad es que es interesante todo lo que nos está contando sobre su hija. Le pregunté, Coloma, si había notado en la niña algún cambio repentino o algún cambio en su comportamiento, pero me comentó que no. Lo único, pues que sí que es verdad que su niña, para la edad que tenía, iba muy avanzada para su edad. Andaba más avanzado que los demás niños, a la hora de pronunciar palabras siempre lo hacía más avanzada que los demás niños, pero realmente esto no tuvo ninguna repercusión en el comportamiento de la niña. No, yo siempre la he visto, sí que la he visto a lo mejor para su edad muy avanzada, de madurez, así, de la forma de recapacitar y todas esas cosas, pero la veía una cría muy normal, la verdad. Siempre se comportaba con naturalidad. Sí que le gustaba a lo mejor estar mucho con los mayores, y en este caso lo que ella notaba era una presencia de una niña, porque alguna vez yo le preguntaba, pues, ¿qué edad tiene esta niña? Y me decía, igual que yo. No sé ya si sería más mayor, más pequeña, pero ella decía, es igual que yo. ¿Te llegó en algún momento, porque antes hemos comentado que los niños que tienen amigos imaginarios, llega un punto que los padres, cuando intentan interesarse, o como hemos comentado que nos aconseja la psicología, interactuar con ellos, los niños llegan incluso a dibujar a su amigo imaginario al lado de la familia? ¿Ella nos contó en algún momento de que llegó a dibujarla o solo preguntaste? Pues sí, claro. Lo primero que le pregunté, si se la dibujó, si se la describió, si esta niña le comentaba algo de su pasado, de su vida. Y la verdad es que no voy a decir nada, prefiero que vosotros mismos lo escuchéis de la voz de la madre. Me la describía porque ella a lo mejor sí que le gustaba mucho pintar desde pequeña, y ella pintaba así como la familia, pues pinto a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, a mis amigos, a quien fuera, y ella pues pintaba a todo el mundo pues, completo, con su cara, con todas sus facciones y sus brazos, sus piernas, todo. Y siempre que pintaba ella, se pintaba justo al lado de la niña y nunca le pintaba los brazos. Y entonces yo le dije, ¿no le has pintado los brazos allá? Y me decía, no, es que ella no tiene brazos. Y yo le digo, pero vamos a ver cómo no tiene brazos, qué es lo que le ha pasado.
Y entonces me decía, es que ella era una niña maltratada. Tú ten en cuenta que eso mi hija tendría 2 años o así. Una que tan pequeña que yo no había oído hablar del maltrato hasta donde yo llegaba. Quizás a lo mejor algo en la tele, pero no creo yo que le hubiese prestado ya mucha atención. Y yo digo, ¿pero qué es lo que tenía para que le maltrataran? Dice, pues sus padres que le daban palizas y ella perdió hasta los brazos. Y no sé, me quedaba así, digo yo, vaya. Y sí que alguna ocasión le pintó como una especie de alas pequeñas, pero así en la parte de arriba, que no le pintaba nunca los brazos, nunca. Ahí es donde yo quería llegar, porque era el único trozo que me había contado Lucía sobre este caso. Por eso decía yo antes que quizás la niña no se las presentaba a otros amigos para protegerla por si acaso también la maltrataban. Claro, esto ya te da que pensar. Aquí ya llega a un punto en que dices, ¿amigo imaginario o real? Porque una niña con 2 años, ¿qué conciencia puede tener del maltrato? Que es lo que ha comentado la madre. Vale, sí, lo puede escuchar en televisión. Claro, una niña con 2 años que te diga, es que mi amiga ha sido maltratada, y según la madre, en casa era una vida normal, no conocía el maltrato, pues ¿cómo puede una niña de 2 años decirte que ha sido maltratada y que había perdido los brazos? Es que la verdad es que esta noche nos estamos quedando todos un poco boquiabiertos, porque esto realmente te da a pensar de que de amigo imaginario vamos a ir descartando. Pues sí, la verdad, yo lo primero que le pregunté es si esta niña había estado en contacto con situaciones de maltrato doméstico, pero conozco a la madre, conozco por encima a la familia y te puedo asegurar en primera persona de que esta niña no tenía ningún vínculo con el maltrato doméstico para nada. Y respecto a lo que has dicho antes, Coloma, a lo que la niña podía proteger a su amiga, sabemos que los niños pequeños, igual que son muy, muy inocentes, también son muy malvados, en cierto modo, y no entienden el concepto de que hay veces que no se puede decir las cosas, como puede ser que esta niña no tenga brazos, y lo primero a lo que los niños iba a llamar su atención es que la niña no tenía brazos. Entonces, claro, ahora entendemos el por qué la hija de nuestra invitada protegía a su amiga. Claro, sí, eso es lo que estamos hablando. Lo más normal, si un niño se inventa una amiga o un amigo imaginario, se lo inventa tal cual es ella, o tal cual ve lo normal, con sus 2 brazos, sus 2 piernas, sus 2 ojos, sus orejas, en fin, su boca para poder hablar y para poder jugar. A ver, si un niño se inventa un amigo imaginario, se lo inventa para jugar y para que haga todo lo que ella hace, coger muñecas, comer, en fin. Claro, esto es realmente sorprendente. Y lo sorprendente de todo esto es que la niña siempre la dibujaba como con unas alitas justo detrás en la espalda, pero claro, nunca la dibujaba con brazos, nunca. En todos los dibujos que hizo, en todas las representaciones que hizo de esta niña, en ningún momento le puso brazos, simplemente le puso alas. Sorprendente, muy sorprendente. Y lo del nombre, porque claro, cada niño a su amigo imaginario le pone un nombre, pero he escuchado ya 2 o 3 veces el nombre de Allá. ¿Y Allá qué es? ¿Eso es el nombre que le puso ella o el nombre que su amiga le decía que se llamaba? Pues el tema del nombre se lo pregunté a nuestra invitada y mejor que lo escuchéis vosotros el porqué de este nombre según la niña. Ella, esto de Allá, una vez le dije yo, ¿cómo se llama? Porque yo iba a decir Allá, no sé qué, Allá, la nombraba mucho. Y yo digo, ¿qué se llama Allá? Y dice, sí. Y digo yo, ¿pero ella es española? ¿Habla español? Y me decía, sí, claro, español. Digo, vale. Digo, pero entonces, ¿ella dónde vive? Dice, es que ella no es de aquí, mamá. Es que ella no es de aquí. Es que parece mentira que tú no lo entiendas. Y dice, ella que me viene como de otro lugar. Y yo intentaba sonsacarle, pero vamos a ver, ¿pero de dónde? Y entonces se podía así como un poco enfadada diciéndome, ¿no lo entiendes? Y yo digo, pues hombre, sí lo entiendo, pero yo no entendía mucho, la verdad. También le pregunté qué acontecimientos ocurrían cuando intervenía la niña, cuando estaban juntas y esta amiga imaginaria intervenía en la vida de su hija. Y bueno, nos comentaba pues un poco también lo que hemos escuchado anteriormente.
que hacía vida con las niñas, que se le ponía un plato de comida a una, se lo tenía que poner a otra, y así con todo, con todos los hábitos de casa. Así que escuchamos este fragmento. Pues las cosas que así que pasaban con normalidad, a lo mejor a la hora de poner la comida, me decía, es que no le vas a poner la comida ya. Mamá, parece mentira, sabiendo que está aquí, que no le pongan la comida. Y yo decía, ay, perdona, es que no sabía que estaba aquí. Entonces hacía así como que estaba en un plato un poquitín de comida. Y yo digo así, para que la niña coma, porque si no, digo, mi hija ni come, porque yo es verdad, había un punto que yo pensaba que era su fantasía o algo, y otros puntos que pensaba, pues quizás sea como una presencia espiritual o de otro mundo, no sé, por decir algo, porque exactamente no sé lo que era. Decía, vamos a la ducha, lo que fuera. Y me decía, es que ella dice que no se quiere duchar ahora. Yo digo, venga, vamos a las 3 a la ducha ahora mismo. Entonces me decía, ¿le vas a poner ahí el jabón? ¿Le vas a poner jabón o qué? Y yo digo, ay, perdona. Entonces ella hacía así como que la enjabonaba a la otra chica. Y vamos, siempre así, tenía que hacer como que la secaba, como que le echaba el aire, como si tuviera ahí otro niño más, vamos, ahí cuidando a otra persona. Y luego igual cuando iba a acostar a la cama, entonces me decía, mamá, tapa bien allá, dale a ella otra muñeca. Y yo pues muchas veces cogía, le digo, le da otra muñeca porque si no está ni se me queda durmiendo. Entonces le da otra muñeca, venga, un besito para una, un besito para la otra, venga, buenas noches. Mamá, cuéntanos un cuento, ¿qué dices ya que nos cuentes? No sé, que el cuento que me lo elegía una noche una, a lo mejor, otra noche la otra, y así íbamos. Llegó un punto hasta que la madre dudó si era un amigo imaginario o un ser espiritual. Claro, esto ya llega a cierto nivel de que yo me pongo en su lugar como padre y digo, algo está ocurriendo. Todos estos acontecimientos es que se escapa de la lógica, porque estamos viendo cómo esa niña ya no era una supuesta amiga imaginaria. Llegaba a un punto en que te hace dudar, como hemos escuchado a la madre. Y me ha sorprendido lo que ha dicho. Yo llegué a un punto en que dudé si era amigo imaginario o un ser espiritual. E incluso, si nos damos cuenta, a raíz de cuando me cuenta lo que le pasó, la historia, cuanta más actitud reflejaba la madre hacia la amiga imaginaria, más crecía esta presencia. Más fenómenos se daban, la niña cada vez hablaba más de ella y llegó a un punto en que, como ha dicho anteriormente, vamos al baño las 3. Claro, es que esto da lugar a que la otra niña imaginaria, por así decirlo, o la amiga imaginaria, se sintiera más partícipe de la familia. O sea, es como si la niña imaginaria, esta amiga, se hubiese dado cuenta de que la madre la ha aceptado tal y como es. No solo que la ha aceptado la hija como amiga, sino incluso la madre. Realmente todo esto nos está sorprendiendo, porque hemos escuchado muchas veces casos de amigos imaginarios, y esto ya es que creo que se pasa de los límites. Hasta tal punto que pasó un hecho en casa y bueno, las consecuencias fueron sorprendentes. Y luego también tuve un caso que fue bastante fuerte, porque ya te he comentado que ya no tenía brazos, según mi hija, y una noche yo fregaba así la casa y cuando iba por el pasillo pues se me cayó el agua así al escurrir el mocho, pues se me volcó el caldero. Y te dice mi hija, mamá, que se ha caído allá, se ha caído. Y yo digo, ay, voy a cogerla. Me agacho así para adelante para darle la mano, como para intentar levantarla del suelo, y me dice, mamá, por Dios, que no tiene brazos, enganchada del cuerpo. Mira, yo salí de mi casa, cogí a la niña, a mi hija, yo me fui corriendo y yo digo, mira, yo no puedo más. Me bajé a la casa de mi madre, ahí súper asustada, y se lo conté a mi madre, madre mía, ahí tienes que llamar a un cura o algo, que te bendiga la casa, echar agua bendita, alguna cosa, porque esto está llegando a un punto que esto ya... Y yo digo, mamá, yo estoy pasando miedo realmente, porque la verdad llega a un punto que yo ya creo que hay algo en mi casa de verdad, porque ya no es que era toda hora, y no puede ser que una cría tan pequeña esté todo el rato forzada diciendo no tiene brazos, y una cosa tan... En unos momentos así, me creo yo, no sé, yo me pensaba ya que era verdad, yo lo creí que pasaba de verdad. Cogí a la niña, a mi hija, me fui corriendo. Palabras textuales de nuestra invitada. Por lo cual, ¿hasta qué punto, Coloma, puede influir un supuesto amigo imaginario en la vida de los padres?
sintiéndose la madre presa del pánico por lo que había pasado, y no duda en coger a la niña, a la hija, y salir corriendo. Es que para mí, sinceramente, es algo impresionante. Claro, es que esto nos está dejando ahora mismo, esta noche, a todos un poco desconcertados. Yo estoy aquí pensando y me estoy poniendo en situación de ella. Claro, y esto ya llega a un punto en que la madre, o en este caso la madre de esta niña, ve que como no es normal, pues algo está ocurriendo. Y ¿sabes tú si pidieron ayuda profesional? En este caso el lado espiritual de un cura, porque esa es la creencia que tenemos cuando hay algo malo en casa, o alguna ayuda, digamos, de tipo profesional en el campo psicológico. Pues obviamente pidió ayuda a los dos gremios, vamos a decirlo así. Primero pidió ayuda a un psicólogo, y no contenta con la respuesta de este terapeuta, ya que la madre, pues claro, con el miedo, con el respeto de alguien desconocido ante ella, no le contó todo, porque con lo poco que le había contado, digamos que ya tenía suficiente el terapeuta como para sacar una falsa conclusión, pienso yo. Entonces, no contenta con eso, sí que es verdad que recurrió a una medium, recurrió a una mujer con don, y escuchemos la experiencia de nuestra invitada con esa ayuda profesional. Bueno, pues ayuda profesionales sí que estuve hablando con un psicólogo, y lo típico que te suelen decir los psicólogos, que esto parecía que era un caso normal de un amigo imaginario, que quizás la cría se encontraba sola. Yo le expliqué que sola no estaba en ningún momento, porque en mi casa estábamos poco tiempo y que ella se relacionaba a la perfección con todo el mundo, que era una niña muy sociable, que siempre ha tenido que ver con todo el mundo y no era una niña de encontrarse sola. Y me dijo, no le demos importancia porque hay muchos niños que quizás en ese momento a ella le afecta de que está sola, y sí que quiera necesitar a una persona para hablar, si a lo mejor tú no le prestas tanta atención. Digo, no, yo sí le presto mucha, pero no sé. Digo, no lo entiendo bien. Y me dijo, tú no le des mayor importancia, que esto, que era muy normal, que era un caso, según él, normal. Pero claro, a lo mejor yo tampoco le conté tanto, porque me daba como un poco de respeto. A lo mejor yo también era mucho más joven y me dio un poco de vergüenza contarle tanto. Y ya, pues yo digo, lo que le diga, yo creo que le va a quitar importancia y me va a decir que esto es normal. Y ya, pues sinceramente al psicólogo no la seguí llevando. Y de estas cosas, que yo me juntaba con unos amigos y dice que habían ido a una chica que era vidente, pero sinceramente con estas personas no era de las que más me juntaba, y este tema yo nunca lo había contado a ellos. O sea que, por lo que te voy a decir, es imposible que esta mujer supiera nada del tema, porque yo con ellos no había hablado y no pudieron decirle el caso. Y el punto que a mí me tocó un poco la fibra fue en este tema, porque me dijo, aquí lo que te veo más fuerte, te veo señalado, dice, es lo que le está pasando a tu hija. Y entonces digo, ¿a mi hija? Digo, ¿el qué? Y yo, como mi hija tenía problemas de bronquios, así, asmáticos, y yo la verdad estaba preocupada, y yo dije, me está sacando que a mi hija le va a pasar algo. Y entonces me dijo, no, eso va a ir todo mejor, con el desarrollo se le va a pasar, no te preocupes. De hecho, es verdad, se le ha pasado. Y me dijo, es lo que tu hija está viendo. Tu hija está viendo algo y eso no es de este mundo. Y mira, te lo digo, tú puedes confirmar, mira los pelos como los tengo. Y entonces me dijo, tu hija está viendo algo del otro mundo, vamos. Y yo me dio un escalofrío y no pude evitarlo, le retiré la mano y le dije, ay, no quiero que siga, me da mucho miedo. Y me dijo, no tengas miedo, dame la mano, dámela. Me siguió mirando la mano y entonces me dijo, esto, vamos a ver, no es preocupante y es preocupante. Lo que tu hija ve, ¿qué es? ¿Es un espíritu? ¿De qué edad lo está viendo? Y dice, es una niña pequeña, ¿verdad? Me dijo. Y ella lo vio perfectamente. Y dije yo, sí. Digo, mira, me estás dejando que estoy helada ahora mismo. Y digo, mira, que yo había pensado hasta un punto, hasta hoy, que a lo mejor podía ser, a lo mejor un amigo invisible. Y digo, y ya con lo que me estás diciendo me estás confirmando que a mi hija le ha pasado esto de verdad. Y me dice, sí, pero no sufras, no te pongas mal. Dice que esto no es nada malo tampoco. Vamos a ver lo que pasa. Y dice, vamos a ver, ¿cómo le llama a ella? Y le dije, mira, le llama a ella. Y me dijo, pero si es que hasta la misma palabra te lo está diciendo. Si es que te lo dice. Dice, que date cuenta, una niña normal le podría haber puesto a la niña, yo que sé, cualquier nombre, yo que sé, un nombre común.
Dice, y le llama allá. Es que te lo dice la parada del más allá. Si es que te lo está diciendo. Bueno, pues hemos visto que hasta el punto de pedir ayuda profesional, tanto espiritual como psicológica. Claro, ella nos ha comentado que al psicólogo no se lo contó todo, y lo más lógico que el psicólogo, al no saber todos los detalles, pues le dijera que no le diera importancia. Pero claro, ella sabía realmente todo lo que estaba ocurriendo y no se quedó contenta. Hemos visto que no se quedó contenta con lo que el psicólogo le dijo, y buscó ayuda de otro tipo, en este caso ayuda espiritual de una medium. Pues sí, previo a todo esto, la medium estuvo un poco comentándole acerca de su vida, de la vida de su hija, y sí que es verdad que esta mujer, esta señora, le ayudó sin ánimo de lucro, ¿vale? Recargo que no le cobró ni un céntimo. ¿Por qué? Porque vio que era un caso que realmente la cría necesitaba ayuda y que quería ayudar a esta niña. También le comentó que debía de seguir unos pasos, como es por la limpieza que comentamos en el programa anterior, si no recuerdo mal, el hecho de limpiar con sal, darle a la niña siempre un amuleto para que la niña estuviera protegida. Y sí que es verdad que hubo una disminución de estos fenómenos. Hubo un momento en que la niña ya no hablaba tanto de su amiga imaginaria, y la verdad es que tuvo un efecto positivo la visita a esta medium. Ponemos el fragmento y vosotros sacáis vuestra conclusión. Y un día estaba en la cocina y mi hija me dijo, pues allá dice que está un poco mal. Y yo digo, ¿qué le pasa? Dice, porque dice que la están llamando y que le tiene miedo de irse, que no sabe si irse o no. Y yo digo, ¿pero por qué tiene miedo? Dice, pues como sus padres la maltrataban, no sabe si estaban sus padres allí o no. Y ella tenía miedo de ir, por si acaso estaban sus padres esperándola y le iba a seguir pasando algo. Pues le comenté a la chica esta, y entonces ella tuvo que ir a mi casa, se puso como en contacto con la niña, y entonces le estuvo diciendo que no se preocupara, que no iba a pasar nada, que iba a estar en un sitio mejor, que sus padres allí no iban a estar así de esa manera con ella, que si estaban allí quizás, que no sabía si estaban seguros, que no le iban a hacer nada, que no tuviera miedo. Y bueno, y así. Entonces yo otro día también mi hija me vuelve a hablar y me dice, mamá, que dice ella que quizás ya está preparando para irse, que ya está mejor, que ya empieza a ver como su camino, que tiene la luz. Ya te cuenta una cría, no tendría más de esto, que pasó un tiempo, ya a lo mejor tendría casi los 3 añitos. Y yo digo, bueno, vale. Y dice, pues dice que se va a tener que ir, no sé qué. Aún estuvo así un poco tiempo, que se iba, que no se iba, pero que vamos, que con el tiempo ya pues fue cada vez a menos, en vez de ser todos los días como antes, iba como más despacio la cosa. De vez en cuando me hablaba de ella, pero ya era muy, muy separado. Y hasta un día sí que me dijo que, mamá, que han venido por ella y que se tiene que ir, que dice que lo está viendo y que se va. Y yo digo, pues yo qué sé, dile que lleve mucho cuidado, que en otro momento de la vida la veremos, que si está mal que vuelva, yo qué sé, porque digo, aunque a mí realmente nunca me molestó, y la verdad que como que le coges un cariño, aunque no sea una cosa que es de este mundo. Y siempre la forma que ella habló era como si fuera una niña pequeña. Yo ya no puedo decir la edad que ella tendría, pero mi hija decía que era como de su edad. Que está preparada, que ve la luz y que han venido a por ella y se marcha. Estas son palabras de personas que realmente ya tienen conciencia de lo que hay en el otro lado, pero no son palabras de una niña de 2 años. Una niña de 2 años que sabe de la palabra estoy preparada, o que sabe de la palabra veo la luz, ¿qué luz? O incluso han venido a por ella y se marcha. ¿Quién ha venido a por ella? ¿Los padres? ¿Le ha dicho a la niña que ya estaba preparada y se marcha? Creo que esto esta noche nos va a dar mucho que pensar, y quizás a muchos de vosotros, a los que tengáis niños pequeños, cuando os hablen de amigos imaginarios, os vais a sobreacoger. Simplemente que lo veáis con toda naturalidad, como creo que nos lo ha contado, y así lo habéis oído, esta amiga nuestra, y deciros eso, no le deis mucha importancia,
seguirle el juego, porque realmente puede ser que nuestros hijos pequeños, vuestros hijos, vean a alguien del otro lado. Y como en este caso creo yo, o por lo menos voy a especular un poco, esa niña imaginaria lo que necesitaba era ayuda. Y a raíz de ir a la medium o no, puede ser casualidad, no lo sabemos, pues esa niña encontró la luz. ¿Y quién nos dice a nosotros que los demás niños, amigos imaginarios, no son niños como esta que nos ha descrito y que quiere realmente encontrar la luz? O que, en este caso, creemos que estaba perdida. Está claro que casos como estos nos hacen plantearnos si son amigos imaginarios o realmente algunos niños tienen la capacidad de ver algo más que los adultos no podemos percibir. Quizás todos vengamos a este mundo con ese don, y debido a que lo desarrollamos solamente en los primeros años de nuestra vida, no lo recordemos. De ser así, habría muchas preguntas que se quedarían en el aire. ¿Pueden ser o puede ser que nazcamos con un don que desconocemos y que no sabemos mantener? ¿Puede ser que vengamos de algún lado reencarnado en un cuerpo y traigamos esa capacidad con nosotros? Y de ser así, ¿por qué lo perdemos y no sabemos mantenerlo? Son tantas las preguntas que de estar intentando analizarlas no llegaríamos nunca a ninguna conclusión clara y terminaríamos por volvernos locos. Lo que sí está claro es que los niños o tienen mucha imaginación o verdaderamente ven algo. O todos los niños del mundo tienen una imaginación ilimitada, o todos se han puesto de acuerdo para inventarse un amigo imaginario. ¿Y vosotros, qué pensáis? Gracias por escuchar este audio y hasta el próximo archivo de la realidad oculta.